histología cardiovascular, junto con mi compañero David Rivera. Pues vamos a tratar de abarcar lo más importante, digamos, que se necesita para entender las diferentes estructuras que podemos ver en las placas histológicas. Entonces, David. Bueno, buenas noches a todos. Entonces, antes de iniciar, pues hablaremos un poco de las referencias. Utilizamos principalmente tres libros. Primero, el de Ross, de Histología y Texto y Atlas. Usamos también el libro de Cardiología de Netter para la parte para lograr hacer que la charla sea no solo de histología, sino que sea una histología funcional. Y cerraremos con el de Histología y Biología Celular y las imágenes y las placas las sacamos principalmente de estas dos fuentes, una del Instagram de la doctora de Histología Rosario y otra de Histology Guide. Entonces, como estructura general, para que tengan en la cabeza cómo vamos a llevar esta charla, comenzaremos con unas generalidades del tejido muscular para aquellos que no han pasado por histología logren entender de todo lo que vamos a hablar. Pasaremos por unas generalidades del sistema cardiovascular, entraremos a corazón, después a arterias y venas, entraremos específicamente cada una, después a vasos sanguíneos atípicos y cerraremos con vasos linfáticos. Entonces, como les conté, generalidades del tejido muscular. Entonces, empecemos. El tejido muscular va a ser el que tiene tres funciones principales, hay tres tipos. Uno, como recubrimiento del corazón y de vasos sanguíneos, que para permitir ese movimiento, esa contracción involuntaria, este es involuntario, del corazón. Este es estriado, vamos a ver que es un músculo estriado, con bifurcaciones, ya vamos a entrar más específico a qué hablamos con bifurcaciones, que si es estriado, los discos intercalares. Y siguiendo tenemos el músculo esquelético, que va a ser el que nos permite realizar ese movimiento voluntario de los brazos, alzar los brazos, mover las piernas, todo eso lo logramos con el músculo esquelético. Ese también va a ser estriado, los núcleos podemos ver que no son centrados. Y siguiendo el tercer tipo, que es el músculo liso. Este va a ser por movimiento, no lo podemos controlar, este va a ser un recubrimiento, una pared muscular de los principales órganos del cuerpo. Y también vamos a poderlo ver en vasos sanguíneos. Diciendo, este que vemos acá ya viéndolo histológicamente, no con ilustraciones, sino ya con una placa, podemos ver esas extracciones de este músculo. Y este sería músculo esquelético. ¿Por qué? Porque podemos ver que los núcleos no están centrados. A comparación con el músculo cardíaco, que sí va a ser centrado, no podemos ver, digamos, las bifurcaciones ni los discos. Acá podemos ver otra placa. Esta va a ser de músculo liso. Digo que no podemos ver las expresiones y vemos que está como un poco más desorganizado, por decirlo así. Y ya comparándolo específicamente con músculo cardíaco, podemos ver ya que vemos los núcleos más centrados, los discos. Acá vemos que hay ciertas bifurcaciones, esta no es tan amigable para la parte de bifurcaciones, pero ya entraremos a una que sí permite verlo mejor. Ahora sí, ya entrando a músculo cardíaco, que es el que nos tiene hoy acá, podemos ver uno de los discos intercalares que presenta ciertas bifurcaciones, es uninucleada, podemos ver los núcleos centrales, podemos ver los centrales, y cuál va a ser la función, la propulsión de sangre al organismo. Esto mediante pues el uso de lo que llamamos sincitio, ya vamos a entrar a él, pero en general, para que ya tengan una idea, el sincitio es precisamente todo este músculo cardíaco. El músculo cardíaco funciona como un sincitio, permitiendo que el potencial de acción recorra a través de todos los cardiomiocitos, debido a que precisamente poseen bifurcaciones. Los discos intercalares también permiten ese intercambio de iones pues, para la propulsión del potencial de acción. Podemos ver acá un corte transversal en el que vemos que el núcleo está central comparado pues, al resto del cardiomiocito. Vemos que es más bien centrado.
Otra vez volviendo a un corte longitudinal, podemos ver los discos intercalares y vemos acá que existen ciertas bifurcaciones en los cardiomiocitos. Esto pues son los que permiten eso. Acá, este es usando un microscopio electrónico, podemos ver ciertas estructuras rojas. Todas estas estructuras rojas que vemos acá son mitocondrias y todo esto es un solo cardiomiocito. Podemos ver la gran cantidad de mitocondrias precisamente ¿para qué? Para poder cumplir su función de propulsión de la sangre. Necesita gran cantidad de energía para esa contracción constante. Y como les conté, los cardiomiocitos, el músculo cardíaco va a funcionar como un sinsitio, en el que pues, el potencial de acción va a poder viajar rápidamente. Está el sinsitio ventricular y el auricular, pues dependiendo de si se encuentra en los ventrículos o en las aurículas. Acá les tengo una pequeña como prueba de evaluación, a ver si estuvieron como prestando atención. Quiero que por favor me escriban en el chat cuál es el número 4, cuál es el número 1, el número 5 y el número 3. Básicamente cualquiera de esos, ¿quién me puede decir? Dedocracia, entonces. Laura Sofía Estupiñán, ¿cuál crees que es el 4? Ok, Roberto dice que 1 núcleo, 4 disco intercalar y 5 el cardiomiocito. Perfecto. Perfecto. El 3 sería un glóbulo rojo. Y sí, perfecto. Sigamos. Entonces, entrando ahora sí al sistema cardiovascular, como les conté, como su nombre indica, cardio de corazón y vascular de vasos, la función de este sistema va a ser la propulsión de la sangre, la oxigenación y pues intercambio de gases, llevar desechos, hormonas, pero pues eso no es como lo que queremos acá de nuestra charla, sino que entiendan pues primero la circulación sanguínea, la parte de los vasos, ya vamos a entrar más específicamente a eso, solo que en general arterias van a bajar hasta capilares y van a volver hasta venas, en una visión general. Entonces del sistema cardíaco, ya como sabemos de la anterior charla de anatomía cardíaca, la primera parte atrios, segundo ventrículos, hablando como de estructuras y válvulas. Y del sistema vascular, como les conté, arterias, capilares y venas. Ya pues más adelante en la charla ya vamos a entrar específicamente a arteriolas, las arterias musculares, arterias elásticas, pero pues ya vamos para allá. Entonces, corazón. Pequeña prueba de si recuerdan la charla anterior de anatomía cardíaca. ¿Quién me puede nombrar alguna de las estructuras? Uno, vena cava superior, muy bien. 10 arco aórtico, perfecto. Sí, en general, muy bien. Acá tenemos como las respuestas. Tenemos pues vena cava superior e inferior. Este sería el atrio derecho, ventrículo derecho. Acá tenemos la vena pulmonar, tenemos el arco aórtico, arterias pulmonares y demás. Pero porque les nombro cómo recordar la anatomía del corazón para meter un poco de fisiología y así ya adentrarnos a la parte histológica. Como vemos, la función del corazón va a propulsar esa sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la contracción de sus paredes. A estas estarán divididas en tres, que vamos a entrar ahora. Quiero que acá en una primera parte sí está dividido, como podemos ver, como en casi 7 diferentes capas, pero en general 3. Uno, el pericardio, va a ser toda esa, va a ser la capa más externa. 2, miocardio, que es la más grande, la que está llena de cardiomiocitos. Y 3, el endocardio, que es la capa más interna, que es la capa como más fina. En general, el endocardio y el pericardio son difíciles de ver histológicamente hablando, pero vamos a pues, hablar de ellos porque pues,
cumplen cierta función. Entonces, el pericardio, como les conté, va a ser la capa más externa y cómo va a ser, como lo identificamos, es básicamente un saco. Va a ser ese saco pericárdico, también tiene ese nombre, que va a proteger, haciendo una analogía, va a evitar que le lleguen infecciones, que como ese líquido, digamos, dentro de eso ya vamos a encontrar el fluido epicárdico, que va a ser como ese líquido que le ponemos a los carros para evitar que se sobrecaliente, que la fricción desgaste todo el motor, que el motor pues va a ser en este caso el corazón. Este saco fibroso y seroso, pues va a estar dividido en dos, en un pericardio seroso y en un pericardio fibroso. El fibroso va a ser el más externo, el seroso el más interno. El seroso va a estar dividido en visceral o el epicardio. Dentro de él va a estar el fluido epicárdico y después el pericardio parietal y finalmente el pericardio fibroso. Que viéndolo acá podemos verlo entonces, el fibroso, el parietal, la cavidad pericárdica o el fluido pericárdico, epicárdico, etc. Y el epicardio o el pericardio seroso. Histológicamente hablando, podemos ver acá esta capa fina va a ser el pericardio. Como les conté, es difícil de verlo, como verlas, todas las capas que posee, es difícil verlas en una placa, pero lo vamos a poder identificar porque pues principalmente posee gran cantidad de tejido adiposo anexo. El tejido adiposo es completamente normal en el corazón. Y pues acá vamos a poderlo ver. Y lo que vemos acá a la derecha va a ser el miocardio. Acá en otro corte está al revés. Lo que vamos a poder ver es un montón de miocardio a la izquierda, tejido adiposo y después el pericardio. Siguiendo, como les conté, el miocardio es la capa más gruesa, que es la que vemos acá. Ese va a ser el responsable de realizar toda esa acción de bombeo, de realizar toda la contracción y relajación para poder cumplir con el ciclo cardíaco. Histológicamente hablando, lo vamos a ver, es el que más vamos a poder ver prominente. Recordemos, antes de seguir, que existe claramente una diferencia entre atrios y ventrículos, y entre ventrículo izquierdo vemos gran cantidad de tejido muscular cardíaco o muchísimo miocardio, y comparado pues con el ventrículo izquierdo, el derecho, perdón. Acá podemos ver un montón de miocardio. Como les conté, no se puede ver casi pericardio, y el miocardio lo logramos sí ver un poco, pero miren, es solo esta fina capa. Lo que vemos acá seguramente es un vaso o alguna fibra nerviosa. Acá podemos ver otra vez más otra placa que muestra todo el miocardio. Y lo que podemos ver acá, todo esto supremamente delgado, es el pericardio. Podemos ver acá tejido adiposo, acá vemos un vaso, acá hay otro. Acá podemos ver otra vez, como les conté, va a cumplir va a ser la que más posea todos estos cardiomiocitos. Y finalmente cerramos con el endocardio, que podemos ver acá. La característica es que posee endotelio, posee muchísimo fibras, muchísimo colágeno. Le digo que pues posee las fibras de Purkinje, que si logramos ver en ventrículo, si vemos fibras de Purkinje, es que uno, estamos viendo endocardio, y dos, endocardio de ventrículo. Porque este va a ser, vamos a ver más adelante, que conduce de las señales del nodo atrioventricular, y pues ese se encuentra pasado los atrios. Acá podemos ver más endocardio, casi no se logra ver porque pues, vemos un montón de miocardio acá a la derecha, pero pues sí vemos endocardio. Acá podemos ver más endocardio, se logran ver ciertas estructuras que vamos a ver en esta foto, que es de libro, muy de libro, y es más amigable para entender cómo funciona, cómo está estructurado. Uno por endotelio, muchísimo endotelio en la capa externa, después una capa subendotelial, después una capa mieloelástica, que vamos a ver muchísimo colágeno, fibras de colágeno y fibras musculares lisas, y vamos a ver finalmente una capa subendocárdica. Y como les conté, la forma de diferenciar entre si vemos un corte de atrio y de ventrículo, y diferenciar dónde estamos viendo específicamente, una forma de ayudarnos es mediante las fibras de Purkinje.
porque como vamos a ver, están pasando, son como las extensiones de este nodo atrioventricular que está pasando los atrios. Por eso no vamos a ver fibras de Purkinje en los atrios, sino en los ventrículos. Acá podemos verlo macroscópicamente, acá. Miren, todo esto es una fibra de Purkinje, junto con acá, y esto que vamos a ver son más estructuras anexas. Podemos ver acá otro poco de fibras de Purkinje. Acá vemos un poco más macroscópicamente, un poco más alejado, un poco de miocardio, y acá ya podemos ver la fibra de Purkinje y podríamos decir que más o menos esto es endocardio. Y como les conté, el corazón no solo está dividido entre atrios y ventrículos, sino que también posee válvulas. En un corte es un poco complicado ver válvulas, pero acá logramos ver una. Entonces se logra ver una válvula cardíaca que, un poco acercándonos, podemos ver que posee ciertas estructuras que diferencian entre uno y otro. ¿Esto por qué? Pues porque está dividido en tres. Una capa esponjosa, después una capa fibrosa llena de, pues como su nombre lo indica, fibras. Y después una capa ventricular. ¿Cómo dividimos una, o cómo sabemos una de otra? Dependiendo de hacia qué lado está mirando. Atrios hacia arriba, ventrículos hacia abajo. Y pues de estos conectan las cuerdas tendinosas y el músculo papilar, que logramos ver un poco acá. Esta pequeña cola que se logra ver acá, que es sinceramente difícil como de identificar, es una cuerda tendinosa, y este sería un músculo papilar, y esta fibra que vemos acá, como la tirita, que es la válvula cardíaca. Ahora, recordemos, necesito que me marquen con la opción de anotar qué estructuras logran ver de acá. Esta placa ya la vimos, pero pues quiero que recuerden y me digan, no, acá veo miocardio, acá veo tejido adiposo, endotelio, como pequeña actividad. Ok, sí, eso sería un vaso, lo que está en rojo, lo que está en morado, no logro leer qué dice, pero eso es tejido adiposo. Esta capa fina sería entonces pericardio, muy bien. Ahora Sofía Espiñán lo marco ahí, eso sería pericardio. Esta estructura grande que señalo, ¿qué sería? ¿Quién me logra decir? Miocardio, muy bien. Eso sería miocardio. Y acá no se logra ver muy bien, pero hay una fina capa de endocardio. Ahora, ¿quién me logra diferenciar cuáles dos cortes son ventrículos y cuáles dos son aurículas o atrios? Muy bien, atrio derecho. ¿Esto qué sería? Izquierda, ventrículo. Ok, por privado me mandaron que sí. Las dos de izquierda son muy bien, también los vieron por el chat para todos. Estos dos son ventrículos por la gran cantidad de miocardio. Podemos ver una gran cantidad de miocardio comparada a estos dos que poseen muy poco miocardio, como les conté al inicio. Así es como logramos diferenciar. ¿Por qué? Porque pues, fisiológicamente hablando, los ventrículos van a tener que empujar la sangre hacia todo el cuerpo, dependiendo si es ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. El izquierdo, recordemos que lo envía todo el cuerpo, por eso necesita manejar una mayor presión comparado con el ventrículo derecho, que pues solo tiene que enviar la sangre hacia los pulmones. Y sí, eso, como ya hablamos, perfecto. Ahora sí, ya saliendo del corazón, vamos a arterias y venas como características generales. Entonces, ¿recuerdan la diapositiva que les mostré ahorita de circulación sanguínea como en general? Ahora ya entremos a cada uno. Empecemos por la aorta.
Entonces pasamos del corazón y lo vamos a propulsar ya la sangre oxigenada hacia el cuerpo. ¿Por dónde la pasamos? Por la aorta. Esa va a ser una arteria elástica. Vamos a ver, en general, las arterias y venas poseen tres capas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Vemos que en las arterias vamos a ver que poseen mayor cantidad de túnica media. Siguiendo, tenemos la muscular. Vemos que, recuerden, la forma completamente circular. Acá la arteria muscular completamente circular. Tiene una túnica media, túnica íntima colapsada. Esa va a ser una forma para nosotros de poder diferenciar entre una arteria elástica y una muscular. Posee gran cantidad de túnica media y siguiendo con una túnica adventicia. La arteriola, a pesar de que es pequeña, es completamente circular debido, pues, como sabemos, manejan una gran cantidad de presión. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. A pesar de que posee poquita cantidad de cada túnica, la túnica media podemos seguir viendo que es la que más posee. Seguimos por las vénulas, ya podemos ver que está como, parece que estuviera colapsada. Y esto es pues debido a que son vasos de capacitancia. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Podemos ver gran cantidad de túnica adventicia. Seguimos con las venas medianas. Otra vez, ya son más grandes, pero igual vemos que están colapsadas. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Otra vez la túnica adventicia siendo la más grande. Y cerramos con la vena cava o venas grandes, que túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Gran cantidad de túnica adventicia. Como en resumen de lo que acabo de decirles, poseen cuatro capas. Una de epitelio, que está en los tres tipos de vasos: arterias, venas y capilares. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Histológicamente hablando, en una placa podemos ver una arteria. ¿Qué arteria sería esta? Alguien que me escriba por el chat, ¿qué arteria sería esta? Posee túnica íntima, gran cantidad de túnica media y la adventicia, y podemos ver en la vena túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. ¿Quién me podría decir cuál es esta arteria? Así, de pista, la túnica íntima. Miren la túnica íntima cómo está. Muy bien, sí, es una arteria muscular, debido a que, como dijimos, la túnica íntima va a estar colapsada. Va a tener como esas montañas, por decirlo así. Es como logramos diferenciar una arteria muscular. Acá podemos verlo en otros cortes. Acá la túnica media. Ya entrará luego Sebastián a entrar más a profundidad en esto, y la túnica íntima y la túnica adventicia. Y comparando ya ahora las arterias y las venas, vemos endotelio y tejido conectivo subendotelial en la túnica íntima. Después, en la túnica media, vamos a poder ver elastina con músculo liso y tejido, y la túnica adventicia, vamos a poder ver tejido conectivo. Y ahora, primera palabra clave para la asistencia es arteriola. La palabra es arteriola. Y ahora sí los dejo con Sebastián. Listo. Pues ya a continuación, digamos, yo abarcaré más que todo el tema de los vasos sanguíneos y empezaremos con arterias. Antes de entrar de lleno a la clasificación de las arterias, hay que mencionar que háganse un esquema visual. Desde la sangre que es eyectada desde el corazón, la sangre va a estar en un primer contacto con la aorta, que es una arteria elástica, y de ahí, digamos, mientras vamos decreciendo a través de, digamos, de la red arteriolar como tal, arterial, perdón, vamos a tener una disminución considerable en los calibres de estos vasos sanguíneos. Es decir, empezamos con las arterias elásticas, por ejemplo, la aorta, luego las arterias musculares, luego las arterias pequeñas y las arteriolas y demás, pero hay que tener en cuenta que mientras vamos disminuyendo o, digamos, tenemos la continuidad de la sangre a través del árbol arterial, este calibre va a ir disminuyendo.
Una vez llegamos a los capilares y se da todo ese intercambio de sustancias y nutrientes, esta sangre va a ser drenada hacia las vénulas postcapilares y venas pequeñas. De ahí, hacia el retorno del corazón nuevamente, vamos a tener un aumento de calibre. ¿Sí? Entonces vemos que es un sistema que tiene una circulación sanguínea en un sistema bidireccional más que todo. Entrando entonces con la clasificación de arterias, tenemos una clasificación general. Las podemos subdividir en tres, más que todo arterias grandes o elásticas, como la que vemos en la imagen inferior, arterias medianas o musculares, como la que vemos en la imagen superior derecha, y arterias pequeñas y arteriolas, como la que vemos en la imagen eh, superior izquierda. A través, digamos que vamos avanzando en la charla, vamos a ver que cada una tiene sus particularidades en las placas histológicas y nos vamos a apoyar de ciertas ayudas visuales para poder identificarlas. Entonces, en cuanto a las arterias elásticas, lo primero que hay que tener en cuenta es que son vasos de conducción, es decir, que van a conducir la sangre desde el corazón hacia las arterias musculares o de mediano calibre, que se van a caracterizar por ser vasos de distribución y van a encargarse de distribuir la sangre dependiendo de las demandas metabólicas del tejido. Entonces, arterias elásticas, vasos de conducción. Dentro de estas arterias tenemos a la aorta en sus grandes ramas, como lo pueden ser el tronco pulmonar, las arterias brachiocefálicas, la subclavia ilíaca común y la carótida común. Y todas esas van a cumplir dos características generales. La primera es que van a recibir la sangre del corazón a una presión elevada. Esto, digamos, inicialmente nos hace pensar que la estructura y la conformación de las tres túnicas de estas arterias elásticas le permiten soportar grandes presiones sanguíneas. La segunda característica consiste más que todo en que mantienen la sangre circulando de forma continua mientras el corazón bombea o hace su acción de bombeo de manera intermitente. Esto se debe más que todo a que se van a distender durante la sístole o la contracción ventricular y se van a recuperar durante la diástole. De esta manera van a conservar o mantener la presión arterial y un flujo continuo a través de los vasos sanguíneos. Esta característica, digamos, de la distensión de sus capas, más que todo, está por la cantidad de fibras elásticas que podemos encontrar en su túnica media. Como vemos en la imagen B, encontramos más que todo que estas fibras elásticas tienen una tinción especial, las vemos de color oscuro, y se representan teóricamente hablando como ondas o fibras elásticas fenestradas, que nos van a permitir o le van a permitir a las arterias más que todo tener estas características de distenderse para soportar grandes presiones sanguíneas. Cabe aclarar que estas arterias no se van a distender de manera perpetua, sino que estas características van a verse limitadas por las fibras colágenas que podemos encontrar en su túnica adventicia y en la túnica media también. Entonces, durante la fase de eyección del ciclo cardíaco, la sangre va a salir eyectada a una presión muy elevada. De esta manera, las arterias elásticas van a distenderse para mantener la presión arterial y un flujo constante, pero esa distensibilidad, por decirlo así, va a verse limitada por las fibras colágenas que encontramos en su túnica adventicia. Aquí vemos otra imagen, otro corte histológico, donde podemos apreciar perfectamente estas ondulaciones fenestradas en su túnica media, que corresponden a las fibras elásticas que podemos encontrar en ese lugar. Como vemos, también una característica importante de las arterias elásticas es que su túnica media tiene un grosor muy significativo. Es muy importante el grosor que encontramos en las arterias de gran calibre, como son pues, las arterias elásticas. Como tal, van a tener tres túnicas, igual que todos los vasos sanguíneos. Una túnica íntima, en donde vamos a encontrar más que todo un endotelio de revestimiento, una capa subendotelial, una membrana basal y una membrana elástica interna. En algunos cortes histológicos, la membrana elástica interna nos va a permitir diferenciar la túnica íntima de la túnica media. Sin embargo, hay algo muy curioso en las arterias elásticas y es que no es posible identificar esta transición entre túnicas debido a que la membrana elástica interna va a ser poco diferenciada de las demás fibras elásticas que podemos encontrar en la túnica media. La túnica media, por su parte, va a tener fibras elásticas en mayor cantidad y un grosor importante de células musculares lisas. Estas fibras elásticas van a tener elastina, que es lo que le da esta característica de distensión, más que todo.
Podemos encontrar también fibras colágenas. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que no van a haber fibroblastos en esta túnica, de manera que ya nos podemos ir imaginando que estas fibras colágenas y la elastina que hay en las fibras elásticas van a ser sintetizadas por las células de músculo liso. En cuanto a la túnica adventicia, principalmente vamos a encontrar dos componentes, de manera general, los fibroblastos y los macrófagos. Sin embargo, también podemos encontrar fibras colágenas y elásticas, solo que en mucha menor cantidad. De igual forma, en las arterias y venas de gran calibre encontramos e identificamos más fácilmente lo que vendría a ser la vasa vasorum y la nervi vasorum. La vasa vasorum va a estar compuesta de arterias pequeñas que van a entrar en la pared vascular desde afuera del vaso, es decir, van a penetrar la túnica adventicia. Y después se van a dividir en una red de arteriolas y capilares que van a irrigar esta parte externa de la pared. De igual forma, hay que aclarar que las fenestraciones de las fibras elásticas van a permitir procesos de difusión que facilitan la nutrición de esta túnica. Por otra parte, la túnica íntima, ¿cómo se va a nutrir? Se va a nutrir más que todo a través de procesos de difusión desde la luz del vaso sanguíneo. De esta manera, pues así se dan los procesos de nutrición, intercambio de sustancias nutritivas en las tres capas del vaso sanguíneo. La nervi vasorum, también llamados vasos o nervios, perdón, vasoconstrictores, van a representar fibras nerviosas simpáticas postsinápticas que no van a estar mielinizadas. Van a liberar más que todo noradrenalina como su neurotransmisor sináptico y va a resultar, digamos, a fin de cuentas, en una constricción y en respuestas también a estímulos provenientes del sistema nervioso autónomo. De aquí, pues de esta diapositiva, quisiera recalcar la importancia del endotelio, de las células musculares lisas y de la vasa vasorum. ¿La importancia en qué? La importancia en procesos patológicos, como lo pueden ser los procesos de aterogénesis. En primer lugar, el endotelio va a ser susceptible a cambios hemodinámicos o ante estímulos bioquímicos oxidativos. Hay que tener en cuenta que en los procesos patológicos que incluyen una formación de una placa teromatosa, va a haber un cambio cualitativo en el endotelio como tal, aumentando su permeabilidad y de esta manera se facilita la inclusión de moléculas de colesterol que propician el desarrollo de la placa teromatosa, más que todo en la túnica íntima. En cuanto a las células musculares lisas, ante factores de crecimiento, van a poder migrar desde la túnica media hacia la túnica íntima. Y de esta manera van a empezar a sintetizar fibras colágenas que favorecen como tal la formación del casquete fibroso que encontramos en las placas ateromatosas. Por otra parte, la vasa vasorum, se ha visto que existe una fuerte asociación entre la mayor densidad de la vasa vasorum en una pared arterial y la gravedad en la formación de las placas ateromatosas. Y es que, como mencionábamos, el impacto hemodinámico en la función de la vasa vasorum, como les mencionaba, ante estímulos bioquímicos, aumento de la tensión arterial, por ejemplo, alteraciones entre el aporte y la demanda de oxígeno, van a tener o van a provocar cambios importantes en la funcionalidad de la vasa vasorum. Tanto así que en los procesos fisiopatológicos de aterogénesis tenemos que son un factor importante en la migración de células inmunitarias y que ayudan a mantener más que todo un estado proinflamatorio de manera crónica. Esto pues para tener en cuenta la correlación histológica con los procesos patológicos también. Entrando ya específicamente a ver microscópicamente las túnicas, vemos la túnica íntima. En algunos cortes se hace un poco más difícil identificar la túnica íntima de la túnica media, sin embargo es mucho más fácil identificar esas dos túnicas en una arteria elástica que en una arteria muscular, como lo veremos más adelante. La túnica media, como tiene un grosor importante y está compuesta más que todo de células musculares lisas y fibras elásticas. Aquí para mostrar más que todo la túnica adventicia, que va a tener un grosor importante, pero no va a ser tan gruesa como la túnica media, y que va a tener la presencia más que todo en los vasos de gran calibre, llámese vena o arteria, de la vasa vasorum y la nervi vasorum. Bien, entrando a las arterias musculares, recordemos que esto va a ser una progresión en calibre, entonces las arterias musculares de por sí van a tener un menor calibre que las arterias elásticas,
Y primero que todo, hay que tener en cuenta que son vasos de distribución. Es decir, van a distribuir la sangre hacia los tejidos dependiendo de las demandas metabólicas y funcionales de este. La diferencia o un apoyo visual, por decirlo así, en los cortes histológicos para diferenciarlas de otro tipo de vasos sanguíneos va a ser la presencia de una membrana elástica interna prominente. Esta la podemos ver en la imagen B, en esta parte. Vemos cómo son ondulaciones, más que todo prominentes en su túnica íntima. Y nos van a permitir y diferenciarlas de los demás vasos sanguíneos. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay que tener en cuenta que ya hay un cambio gradual en la cantidad de elastina y de células musculares lisas en su túnica media. Vamos a ver que va a haber poca elastina, muy poca elastina, y va a haber un mayor tejido muscular liso en su túnica media. La túnica adventicia va a seguir teniendo los mismos componentes, solo en las arterias musculares aclarar que el grosor es un poco mayor que en las arterias elásticas. De igual forma, seguimos encontrando la vasa vasorum y la nervio vasorum como en los vasos sanguíneos de gran calibre. Entonces aquí lo vemos un poco mejor, cómo es prominente esta membrana o lámina elástica interna que nos permite diferenciarla a la arteria muscular de otro tipo de arterias y diferenciar como tal dónde estaría la íntima de la media. En la imagen de la derecha lo vemos un poco más alejado, pero se identifican de igual forma estas ondulaciones en la túnica íntima. Vemos también una túnica media que sigue siendo prominente y vemos una túnica adventicia que es un poquito más gruesa que en las arterias elásticas. Acá lo vemos nuevamente, más de cerca, cómo se ven esas ondulaciones, en este caso pues de color rosado, en la túnica íntima, haciendo referencia a la membrana elástica interna. Algo que se me olvidó pues mencionarles es que también podemos encontrar una membrana elástica externa que nos permite más que todo diferenciar la túnica media de la túnica adventicia. Y esto lo podemos ver más claramente en esta imagen. En la imagen de la izquierda tenemos una arteria elástica. Sus componentes, pues vamos a identificarlos. Vemos que tiene un endotelio de revestimiento, ¿sí? Una capa de células endoteliales. Vemos una capa subendotelial que nos va a dar esta diferencia entre íntima y media. Más que todo, aquí la podemos apreciar claramente. La túnica media en las arterias elásticas, como ya lo he mencionado, va a tener un grosor importante y vemos también la abundancia de las fibras elásticas. La túnica adventicia, por su parte, va a tener un menor calibre y ahí podemos identificar la vasa vasorum, por ejemplo. En la imagen de la derecha tenemos una arteria muscular. Como vemos, no es tan fácil diferenciar la túnica íntima de la túnica media, más que todo porque no se aprecia muy fácilmente lo que vendría a ser la capa subendotelial. Sin embargo, sí podemos ver la membrana elástica interna prominente en la túnica íntima. Vemos aquí las flechas de abajo, estas de acá, cómo indican más que todo unas ondulaciones que hacen referencia más que todo a fibras elásticas. Estas fibras elásticas o estas ondulaciones que vemos acá pertenecen más que todo a la membrana elástica externa que nos permiten diferenciar la media, en dónde terminaría la media y en dónde empezaría la túnica adventicia. Como vemos, la túnica media por su parte va a tener un menor grosor al compararlo con una arteria de mayor calibre. Ya entrando a las arterias pequeñas y a las arteriolas, lo primero que hay que tener en cuenta es que las arteriolas van a ser vasos de resistencia y van a ser los principales determinantes de la presión arterial sistémica. ¿A través de qué? A través de un mecanismo que regula el flujo distributivo de la sangre, a través de mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación en respuesta a estímulos del sistema nervioso autónomo. Aquí encontramos a las arterias pequeñas y a las arteriolas. Como bien se sabe, como ya lo he mencionado, vamos a ir disminuyendo el calibre, entonces estas arterias van a ser de menor calibre que las arterias musculares y las arterias elásticas. La diferencia entre las arterias pequeñas y las arteriolas va a consistir más que todo en la cantidad de capas de células musculares lisas que encontramos en su túnica media. En las arteriolas encontramos más que todo una o dos capas de células de músculo liso, mientras que en las arterias pequeñas tenemos hasta 8 capas de estas células. La túnica íntima va a ser similar a las demás arterias. Aquí cabe resaltar que es frecuente encontrar membrana elástica interna en las arterias pequeñas, pero que es variable y más que todo ausente en las arteriolas. La túnica media
va a permanecer normal con células musculares lisas. Y hay que aclarar algo en la túnica adventicia, es que la túnica adventicia va a ser un tejido conectivo mal definido en las arteriolas. ¿Qué quiere decir? Que si bien podemos identificar la túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia va a tener a mezclarse con el tejido conectivo aledaño al vaso sanguíneo, de manera que no es tan fácil identificar en dónde comenzaría la túnica adventicia ni en dónde terminaría. En la imagen B podemos identificar ya algunos vasos sanguíneos. Aquí podemos identificar una arteriola y podemos ir comparándolo con las vénulas o con las venas en general. Las venas, ya para ir, digamos, adelantando un poco, van a tener características específicas. Como lo vemos en la vénula, su luz va a ser mucho más grande que en una arteriola, por ejemplo, que son vasos del mismo calibre, pero de distinto tipo. En las vénulas y en las venas como tal vamos a tener que sus paredes van a ser colapsables, como lo vemos en la vénula, mientras que en la arteriola su lumen y sus paredes van a ser más simétricas y más gruesas. Aquí en la imagen superior derecha, está acá, podemos ver con mayor claridad cómo se vería una arteriola. Como vemos, es fácil identificar las células del revestimiento endotelial y algunas células musculares lisas junto con la túnica media, pero al momento de identificar la túnica adventicia se nos vuelve un poco complicado, porque va a ser un tejido conectivo, como ya mencioné, mal definido, que tiende a mezclarse con el tejido conectivo aledaño al vaso sanguíneo. Por último, pues mencionar aquí que tenemos un corte longitudinal de una arteriola en donde las flechas indican la presencia de los núcleos del revestimiento endotelial y algunas células musculares lisas. Aquí identificamos las características principales de las arteriolas. Vemos el revestimiento de células endoteliales, la lámina elástica interna, que como mencioné puede ser variable, está más que todo en las arterias pequeñas, pero en las arteriolas está más que todo ausente. Y las células musculares lisas pertenecientes a la túnica media. Bien, ya que hablé un poco acerca de las arteriolas y su papel en la regulación del flujo sanguíneo, hablemos un poco también de la microcirculación, que incluye más que todo capilares. Entonces, el lecho microvascular, que es el lugar donde se da la microcirculación como tal, va a estar constituido por ciertos componentes. El primero de ellos van a ser las arteriolas terminales, las metaarteriolas, el lecho capilar, que incluye capilares verdaderos y capilares que actúan como canales preferenciales, y las vénulas poscapilares, que es a donde va a llegar la sangre una vez se da todo este intercambio de nutrientes y moléculas de desecho entre el lecho capilar y el tejido. Entonces, hay que tener en cuenta que una arteriola terminal, que va a ser una derivada de una arteriola pequeña, va a dar origen a las metaarteriolas. Y entre estas van a dar origen al lecho capilar. Aquí vamos a tener dos capilares generales, digamos, hablando más en términos de calibre. Unos son unos que actúan como canales preferenciales, en donde van a permitir un flujo continuo de sangre desde la arteriola, pasando por el lecho capilar hasta la vérula postcapilar, y van a tener, o sea, van a ser más grandes que los capilares verdaderos. Los capilares verdaderos, por su parte, el flujo que mantienen va a ser intermitente y se va a controlar o a estar modulado a través de mecanismos de constricción y dilatación de los esfínteres precapilares. Esos esfínteres precapilares, aquí los vemos, son estos que están acá, los vamos a encontrar en la parte proximal de los capilares verdaderos, lo podemos encontrar también alrededor de las metaarteriolas. Ellos se van a constreñir o se van a dilatar dependiendo de la demanda funcional del tejido. Ellos van a ser como tal los que van a permitir esta regulación del flujo sanguíneo hacia el lecho capilar. Y en situaciones de esfuerzo físico intenso o ante la acción de agentes vasodilatadores como el óxido nítrico, esos esfínteres precapilares se van a encontrar abiertos, permitiendo un mayor flujo hacia el lecho capilar y de esta manera el intercambio de nutrientes con el tejido. En contraparte, cuando disminuye la demanda funcional, la mayor parte de estos esfínteres precapilares van a estar cerrados, de forma que se va a forzar el paso de sangre a través de lo que se llaman canales de tránsito o anastomosis o comunicaciones arteriovenosas, que se van a encargar más que todo de comunicar a una arteriola terminal con una vénula postcapilar sin necesidad de pasar
o de hacer todo el intercambio de nutrientes a través del lecho de la microcirculación o el lecho capilar. Ya hablando un poco de los capilares, vamos a tener una clasificación general. Lo podemos dividir en tres: capilar continuo, capilar fenestrado y capilar discontinuo. Ya a continuación vamos a ver las características que son estructurales más que todo y nos permiten diferenciarlos en las microfotografías electrónicas principalmente. Los capilares van a ser vasos de intercambio, ¿sí? Como ya mencioné anteriormente, en el lecho microvascular van a permitir este intercambio de moléculas de desecho, moléculas nutritivas y demás entre los vasos sanguíneos y el tejido, dependiendo de las demandas funcionales que éste tenga. Entonces, esas van a formar como redes o anastomosis, más que todos entre ellas mismas, formando un lecho capilar general, por decirlo así. Esta red capilar o los capilares, precisamente, van a estar formados, ya hablando estructuralmente, por una sola capa de células endoteliales y una lámina basal con pericitos. Esto pues tiene bastante sentido, por decirlo así, porque necesitamos que tengan una mayor permeabilidad para que se dé con mayor facilidad este paso de sustancias esenciales. Los pericitos van a ser como más células de soporte que encontramos alrededor de los capilares, pero no solo cumplen ese papel, tienen importancia también en la angiogénesis, ya que van a ser células madre mesenquimatosas indiferenciadas. Y aquí hay algo importante que mencionar, es que como no hay músculo liso en los capilares, el mecanismo contráctil del vaso sanguíneo va a ser otorgado por los pericitos. Los pericitos, como digamos, ya se pueden ir a hacer una idea, eh, son contráctiles y van a estar controlados por el óxido nítrico producido por las células endoteliales. Los pericitos van a proveer más que todos un sustento vascular y van a promover la estabilidad de los capilares y las vénulas poscapilares. Vamos a ver que las vénulas poscapilares también tienen presencia de pericitos. De igual forma, como tienen importancia en la angiogénesis, los vamos a encontrar en procesos patológicos, como pueden ser la retinopatía diabética, por ejemplo, o la angiogénesis tumoral. De igual forma, también a través de la vasa vasorum, los podemos encontrar en procesos de aterosclerosis. Entrando ya como tal en los tipos de capilares, tenemos el capilar continuo, que se encuentra más que todo en los tres tipos de tejido muscular: en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético y el músculo liso. Lo podemos también encontrar en el tejido pulmonar y en el sistema nervioso central. ¿Cuáles van a ser sus características? Va a tener una lámina basal ininterrumpida, que la vemos aquí de color rosado, esta. Va a tener unas células endoteliales o un revestimiento de células endoteliales continuo, ininterrumpido. Esto va a estar otorgado más que todo por las uniones oclusivas que encontramos entre las células endoteliales, que impiden el paso de moléculas de gran tamaño a través de las células endoteliales, pero que facilitan el transporte de moléculas de mucho menor tamaño. La funcionalidad del capilar continuo se ve demostrada más que todo en el intercambio de gases. Por eso es, digamos, por eso lo vemos más que todo en los tejidos pulmonares, donde necesitamos un eficiente intercambio y transporte de gases. Y al momento de transportar grandes moléculas, los procesos que va a llevar a cabo el capilar continuo se deben más que todo a la pinocitosis y a la transitosis, involucrando más que todo vesículas pinocíticas. Aquí podemos ver nuevamente las estructuras principales del capilar continuo. Aquí vemos en una microfotografía electrónica el pericito, las uniones oclusivas que, como mencioné, dan esta continuidad al revestimiento de células endoteliales, y va a tener una membrana basal, o todo el capilar como tal va a ser continuo. A diferencia del capilar fenestrado y los capilares discontinuos, los capilares fenestrados, si bien van a tener una membrana basal continua, aquí la vemos en la imagen, va a tener, van a haber espacios irregulares que no van a estar mediados por uniones oclusivas entre las células endoteliales. Es decir, las células endoteliales van a tener poros, va a haber porosidad en las células endoteliales por estas diferencias de tamaño entre ellas, y no van a haber uniones oclusivas, por lo que las células endoteliales o este revestimiento va a ser discontinuo.
Es lógico también encontrar capilares fenestrados en sitios donde se dé un adecuado transporte de líquidos, como lo podemos encontrar en las vellosidades intestinales, por ejemplo, en los plexos coroideos, en los procesos ciliares del ojo. Como les mencioné, existe una membrana de células endoteliales, un revestimiento endotelial que va a tener poros, permitiendo el transporte de moléculas de mayor tamaño, a diferencia del capilar continuo. Y hay que resaltar que no va a permitir el tamaño de moléculas de muy gran tamaño, porque su membrana basal va a ser continua. A diferencia de lo que ocurre en el capilar discontinuo. Como su nombre lo indica, va a ser totalmente discontinuo. Primero que todo lo vamos a encontrar en el hígado, en el vaso y la médula ósea. Sus principales características van a ser la discontinuidad que encontramos tanto en la lámina basal como en el revestimiento de células endoteliales. Vemos que los espacios que encontramos entre células endoteliales van a ser mucho más anchos e irregulares, permitiendo de esta forma el paso de moléculas mucho más grandes y hasta de eritrocitos en el vaso. ¿Dónde encontramos capilares discontinuos? Los encontramos en sitios donde se necesite una relación estrecha entre la sangre y el parénquima. Por eso es normal encontrarlos en la médula ósea, en el hígado y en el vaso. Aquí nuevamente vemos las características principales, las hendiduras, los espacios de Dice que los podemos encontrar en el hígado y que permiten o facilitan más que todo este intercambio de moléculas de gran tamaño. Y hay que tener en cuenta que a estos capilares discontinuos también en la literatura se les suele encontrar como sinusoides o capilares sinusoidales. Entrando en lo que vendrían a ser las venas, hay que tener en cuenta principalmente que son vasos de capacitancia o reserva. De esta forma, su lumen, su luz, debe ser mucho más grande que el de las arterias y sus capas o sus túnicas van a ser un poco más delgadas. A diferencia, digamos, de la túnica adventicia, que a diferencia de las arterias va a tener un grosor mucho más importante. La clasificación general la tenemos, como vemos, es una progresión constante en calibre, entonces la sangre va a ser recogida por las vénulas postcapilares y las vénulas musculares, luego pasan a las venas pequeñas, que tienen un mayor calibre, luego a las venas medianas y a las venas grandes de manera sucesiva. Hay que tener en cuenta que las venas, más que todo las venas medianas en los miembros inferiores, van a tener la presencia de válvulas. Las válvulas van a impedir este flujo retrógrado de la sangre en los miembros inferiores por acción de la gravedad. De esta forma, manteniendo este flujo continuo hacia el corazón y, digamos, propiciando el flujo bidireccional que tiene todo el sistema circulatorio. Entonces, aquí, de manera rápida, no sé si me podrían decir por el chat, ¿a qué pertenecería este vaso sanguíneo? ¿Qué sería este vaso sanguíneo, el de la izquierda? Y el de la derecha, ¿qué sería? Perfecto. El de la arteria es el de la izquierda es una arteria y el de la derecha es una vena. Muy bien ahí el que rayó el tablero. Entonces, como vemos, sí, evidentemente vemos en el vaso sanguíneo de la izquierda una túnica media prominente. Vemos una túnica media prominente en en el vaso sanguíneo de la izquierda, mientras que en el vaso sanguíneo de la derecha vemos más que todo que sus paredes están colapsadas y que la túnica adventicia tiene un mayor grosor, siendo así una vena. Bien, entonces hablando más que todo en la clasificación de las vénulas y las venas pequeñas, vamos a tener una subclasificación en las vénulas. Vamos a tener vénulas postcapilares y vénulas musculares. La diferencia entre estas, más que todo, va a ser la presencia de músculo liso en su túnica media. Las vénulas postcapilares van a tener simplemente un revestimiento de células endoteliales con su respectiva membrana basal y van a tener la presencia de pericitos, al igual que los capilares. Mientras que las vénulas musculares van a poseer túnica media entre una a dos capas y no va a haber presencia de pericitos. Como veíamos anteriormente, los pericitos dan este mecanismo contráctil, pero las venas musculares no lo requieren ya que tienen capas de células musculares lisas en su túnica media. En cuanto a las venas pequeñas, más que todo, van a ser una continuación
en calibre de las vénulas musculares, y en estas, a diferencia de las vénulas, vamos a ver una diferencia clara entre túnicas. Es decir, se puede apreciar con mayor facilidad la túnica íntima de la media y de la adventicia. Entonces, en esta imagen vemos una vénula. Como vemos, sus paredes van a estar colapsadas, va a tener una mayor luz y sus paredes van a ser delgadas. Mientras que en las arteriolas vemos cómo tienen formas más simétricas, tienen una túnica íntima, un revestimiento, en su túnica media van a tener células musculares lisas, mientras que no podemos identificar con facilidad dónde está la túnica adventicia, ya que, como les mencioné anteriormente, se mezcla con el tejido conectivo subyacente. Aquí, para diferenciar más que todo el calibre que vemos en estos vasos sanguíneos, en esta imagen de acá podemos ver una vena mediana, mientras que en esta vemos una vena pequeña. En las venas pequeñas ya podemos diferenciar las túnicas, vemos el revestimiento de células endoteliales, vemos la túnica media y vemos la túnica adventicia. En cuanto a las venas medianas, van a tener la presencia de las válvulas, que como les mencionaba, evitan este flujo retrógrado de la sangre en los miembros inferiores. Aquí, evidentemente, se van a poder diferenciar las tres capas de las tres túnicas del vaso sanguíneo. Su túnica adventicia va a ser de mucho mayor calibre que en las venas que veíamos anteriormente. Y aquí quiero mencionar algo que va a ser como la principal diferencia entre las venas medianas y las venas de gran calibre. Y es esto que vemos aquí, son los fascículos de células musculares lisas. Es frecuente encontrarlos en la túnica adventicia de las venas medianas, eh, pero es mucho más frecuente verlos en las venas de gran calibre. Vamos a ver en la diapositiva que vamos a ver a continuación, que va a haber mucha abundancia de esos fascículos de células musculares lisas, dispuestos en la mayoría de los casos de manera longitudinal en la túnica adventicia de las venas de gran calibre. Pero esta va a ser como tal la diferencia más notoria entre las venas medianas y las venas de gran calibre o las venas grandes. La túnica media va a ser de mucho menor calibre, la adventicia es la que va a predominar, y como tal la túnica íntima sigue teniendo sus mismas características, un revestimiento de células endoteliales, con su lámina basal y una capa subendotelial. Hay que tener en cuenta que en las venas como tal no va a haber presencia de láminas elásticas. No podemos ver láminas elásticas internas y tampoco vamos a ver lámina elástica externa. Aquí vemos una imagen, otra imagen de, digamos, de una vena mediana. Y en el chat rápidamente, si me podría mencionar a qué pertenece, qué sería esta estructura que vemos acá. ¿A qué se parece? Perfecto. Muy bien, es una válvula. Las vemos más que todo en las venas medianas y las que se encuentran en los miembros inferiores más que todo. Aquí nuevamente recordar la diferencia de calibres. Y aquí que vemos una vena mesentérica para recordarles cómo es esta capacidad de colapsarse de sus capas y la presencia de tejido adiposo. En las venas es frecuente encontrar, más que todo en la adventicia o cercana a ella, la presencia de tejido adiposo también. Y aquí vemos una imagen de las venas grandes. Como vemos la diferencia, de una vez la identificamos, vemos esta capa de acá y vemos la gran cantidad de los fascículos de células musculares lisas que se disponen en una orientación longitudinal. Y en la imagen B lo vemos en un corte histológico. Aquí identificamos la túnica íntima con su revestimiento de células endoteliales, la túnica media y su túnica adventicia, como bien ya hemos podido identificar, tiene un grosor importante, pero vemos todas estas formas o estos fascículos que pertenecen más que todo a las células musculares lisas dispuestas longitudinalmente. Aquí quiero mencionar algo y es algo que se conoce como mangas de miocardio, que van a ser como tal las extensiones del miocardio auricular. Las podemos encontrar en la literatura como mangas de miocardio o, sí, más que todo como mangas de miocardio. Las vemos más que todo en las cavas inferior, en la cava inferior, en la superior y en el tronco pulmonar. Y se ha visto como tal una correlación entre la presencia de estas mangas de miocardio con el desarrollo de la fibrilación auricular, más que todo en pacientes que ya murieron y tuvieron esta patología,
se ve que esta disposición de mangas de miocardio o esa prolongación del músculo cardíaco auricular hacia la túnica media de las venas de gran calibre que se encuentran cerca a estas aurículas, pues predisponen más que todo a la formación de los focos ectópicos que vemos en la fibrilación auricular. Aquí vemos con mayor claridad ya cada una de las capas de las venas grandes. Vemos el endotelio con el revestimiento de células endoteliales. Se va a tornar mucho más complicado diferenciar la túnica íntima de la túnica media, debido a que no tenemos como tal esa ayuda que vendría a ser la membrana elástica interna. Si no tuviésemos estas letras acá, sería mucho más complejo diferenciar la íntima de la media, pero lo que sí podemos apreciar con mayor claridad es la túnica adventicia, en donde encontramos esto que vemos acá, que serían los fascículos longitudinales de células musculares lisas, que los vemos en mucha mayor cantidad en las venas grandes que en las venas medianas. Aquí nuevamente vemos lo mismo, la túnica íntima estaría acá, todo esto sería la túnica adventicia. Y como ven, no es fácil identificar dónde termina la íntima, dónde empieza la media, pero sí podemos apreciar todos esos fascículos, ¿no? De células musculares lisas. Y en estas dos imágenes, para recalcar que en las venas y arterias de gran calibre es frecuente encontrar en su túnica adventicia la presencia de vasos sanguíneos y de nervios, correspondientes a la vasa vasorum y a la nervio vasorum. Entonces aquí, creo que esta la mandé, no, acá en el chat quisiera que me dijeran cuál sería la imagen de la izquierda y cuál sería la imagen de la derecha. ¿A qué vaso corresponde? Noten adicionalmente pues la presencia en gran cantidad de los fascículos, como les mencionaba. Perfecto, sí, como lo menciona Roberto en el chat. La imagen de la izquierda corresponde a una vena grande. Vemos esta cantidad importante de los fascículos que encontramos de manera longitudinal de músculo liso en su túnica adventicia. ¿Cómo sabemos que es una arteria? Pues vemos esta capa o esta túnica, el grosor de esta túnica, vendría a ser la túnica adventicia, que es muy grande, y en la imagen de la derecha que corresponde, como bien lo dijeron en el chat, a una vena mediana, donde vemos una túnica íntima, una túnica adventicia de un buen grosor, pero de un menor grosor que una vena grande. Y adicionalmente no hay tantos fascículos, aquí los podemos ver, son estos. No vemos tantos fascículos de células musculares lisas dispuestas longitudinalmente como sí lo podemos apreciar en las venas, en la vena grande. Entonces, hablando ya en los vasos sanguíneos atípicos, los vasos sanguíneos atípicos son vasos sanguíneos que debido a sus túnicas o a sus características estructurales en sus capas, vemos que se salen como tal de esta norma o de la clasificación que les expuse anteriormente. Lo primero que encontramos son las arterias coronarias y es una arteria muscular, pero entra dentro de la clasificación de un vaso sanguíneo atípico por la gran cantidad de células musculares lisas presentes en su túnica media. ¿Cómo sabemos que es una arteria muscular? Pues por la presencia de una membrana elástica interna prominente, como lo vemos aquí en la imagen. Y es un vaso sanguíneo atípico, más que todo por la cantidad o el grosor de su túnica media, con la presencia de células musculares lisas. Tenemos la vena safena magna. Se dice que es una vena muscular. En la clasificación general de venas no veíamos que existían venas musculares, veíamos más que todo vénulas musculares, que son de menor calibre, pero a esta se le considera vena muscular precisamente por la cantidad de células musculares lisas presentes en sus tres túnicas. En la túnica íntima vemos acá la presencia de células musculares. En su túnica media evidentemente vamos a encontrar músculo liso. En su túnica adventicia de igual forma podemos ver acá células musculares. De manera que debido a estas características se le considera un vaso sanguíneo atípico. Por último, para mencionar la vena central de la médula suprarrenal, es un vaso sanguíneo atípico debido a esto, a estos fascículos
que vemos aquí longitudinales de células musculares lisas, ¿sí? Se disponen, digamos, a mitad de la capa del vaso y de manera irregular, dejando espacios entre sí, en donde en esos espacios, como vemos en el asterisco, y en estas flechas de acá, el límite entre la corteza suprarrenal o la médula suprarrenal de la luz del vaso solo va a estar limitada por la túnica íntima, mientras que esos fascículos en donde están presentes contribuyen más que todo o acrecenta, digamos, la liberación de hormonas desde la médula suprarrenal hacia la circulación. Se dice que esa es la importancia de que estén dispuestos de esta manera. Cabe mencionar además que estos fascículos de células musculares lisas van a tender a migrar, por decirlo así, yendo un poco hacia la corteza suprarrenal y hacia las venas tributarias de la vena central de la médula suprarrenal. Entonces, creo esta rápidamente en el chat la imagen de la izquierda a qué pertenecería y la imagen de la derecha a qué pertenecería. ¿Qué vaso sanguíneo sería cada uno? Muy bien. La imagen de el vaso sanguíneo de la derecha sería una vena y el de la izquierda una arteria. Muy bien. Vemos en el de la izquierda la cantidad o el grosor importante de su túnica media. Vemos que se mantiene la luz del vaso, o sea, no están colapsadas sus paredes, mientras que sí lo vemos en el vaso sanguíneo de la derecha. Esto es una arteria y esto tendría que ser una vena. Entonces, aquí les voy a poner una pequeña encuesta para que me respondan. ¿Y a qué pertenecería el vaso sanguíneo de la izquierda y cuál sería el vaso sanguíneo de la derecha? Entonces ya les vamos a poner la encuesta. Y creo que la encuesta se mandó mal. Voy a ponerle la imagen de la imagen de la encuesta y es esta. La imagen, analicen bien el vaso sanguíneo que encontramos en la izquierda, ¿qué sería? Y el que encontramos en la derecha, ¿cuál sería? Muy bien, como la mayoría contestó, el vaso sanguíneo de la izquierda hace referencia más que todo a una vénula postcapilar y al de la derecha a una arteriola. Vemos de igual forma, como las características de las venas, como su pared es colapsable. Vemos una mayor luz, a diferencia de la arteriola, donde su pared, digamos, su luz es mucho más simétrica, sus paredes son un poco más gruesas. Listo, pues aquí les tenía otra encuesta. Eh, entonces, pues aquí les pongo a qué vaso sanguíneo pertenecería esta, estas paredes de este vaso. ¿Qué sería?
Muy bien, como la mayoría contestó, es una arteria elástica. Es una placa de una aorta. Vemos la túnica media como es de abundante, su grosor es bastante importante y vemos todas estas fibras elásticas que eran características precisamente en las arterias de gran calibre o las arterias elásticas. Aquí pues esto, o sea, ya ven la respuesta. La imagen de la izquierda pertenece a una arteria muscular y aquí vemos las características que nos permiten diferenciarla de una vena de igual calibre. En cuanto a la arteria muscular, vemos la presencia de la membrana elástica interna, como ya habíamos mencionado, una túnica media bastante gruesa, y acá vemos estas ondulaciones en su túnica íntima perteneciente más que todo a la membrana elástica externa. En cuanto a la vena mediana, vemos que no es tan fácil diferenciar lo que vendría a ser la túnica íntima de la túnica media. Sin embargo, podemos ver la túnica adventicia que tiene un mayor grosor que las mencionadas anteriormente y no podemos, por decirlo así, diferenciarla. Digamos, no podemos ver en gran cantidad estos haces longitudinales de células musculares lisas como si lo podíamos identificar con mayor facilidad en las venas de gran calibre. Entonces, es una diferencia importante que nos permite identificar a la placa de la derecha como eh, una vena mediana. Listo, ya por último hablemos un poco de los vasos linfáticos. Y tenemos que las funciones del sistema vascular linfático van a ser tres principalmente. El primero es conducir a las células inmunitarias y a la linfa, a los ganglios linfáticos. El segundo es eliminar el exceso de líquido acumulado en los espacios intersticiales. Y el tercero es transportar los kilomicrones, que vienen a ser partículas que contienen lípidos y los vienen a transportar a través de los vasos linfáticos quilíferos que encontramos dentro de las vellosidades intestinales. Entonces, un capilar linfático va a recoger la sangre de los capilares sanguíneos y una vez va a pasar de llamarse sangre, ¿sí? En el capilar sanguíneo a llamarse linfa en el capilar linfático. El capilar linfático va a tener mucha más permeabilidad, va a ser mucho más permeable que el capilar sanguíneo y esto tiene mucho sentido debido a que debe abarcar grandes volúmenes de líquido sobrante o el líquido intersticial que encontramos en los tejidos. Por eso tienen gran permeabilidad. Entonces, el flujo de la linfa se va a, digamos, va a realizarse a través de dos mecanismos. Y aquí cabe mencionar que este flujo va a realizarse a baja presión y va a ser unidireccional. No mantiene las características del sistema circulatorio tradicional como lo conocemos, que es bidireccional de arterias a venas y viceversa, sino que vemos que es unidireccional, que solo desde los tejidos. Y va a tener dos mecanismos mediante los cuales este flujo se mantiene de manera unidireccional y a bajas presiones. El primero es un mecanismo de contracción intrínseca, y el segundo es un mecanismo de contracción extrínseca. El primero consiste más que todo en que cuando estos vasos sanguíneos que vemos aquí, los vasos o los conductos linfáticos precolectores o los vasos linfáticos colectores, vemos que van a tener unas estructuras en ellos, se van a llamar linfangiones, y alrededor de ellos vamos a encontrar células musculares lisas. Cuando se llena cada segmento de estos, cada linfangión, estas células musculares lisas se van a contraer, estas válvulas que vemos acá, se van a abrir y de esta manera, digamos que se facilita este flujo unidireccional y a bajas presiones de la linfa. Hablando un poco de los capilares linfáticos. Al inicio de todo, una vez se recolecta la sangre desde los capilares sanguíneos, esos capilares linfáticos van a crear redes en los espacios tisulares y se van a iniciar como tubos ciegos o tubos dilatados de extremos cerrados, también se les suele conocer, o simplemente capilares linfáticos ciegos, como vemos acá. Esos van a tener unos colgajos citoplasmáticos. Y ante un aumento, digamos, del volumen intraluminal en el capilar linfático, estos colgajos se van a abrir, se va a permitir el líquido hacia la luz del capilar, y cuando el capilar se llena, estos colgajos
solapados, estos colgados citoplasmáticos, que se comportan inicialmente como una válvula primaria, se van a cerrar. Y esto va a impedir el reflujo de la linfa, por decirlo así. Entonces, habíamos mencionado que tienen gran permeabilidad, pero ¿de qué manera no colapsan? ¿Sí? Porque vamos a ver en esta siguiente imagen que solo van a tener o van a constar de un revestimiento de células endoteliales en donde no va a existir lámina basal. Entonces no colapsan gracias a la presencia de los filamentos de anclaje. Estos filamentos de anclaje le dan como tal estructura al capilar linfático, pero le permiten de igual forma o le facilitan más que todo la captación de componentes tisulares solubles. Entonces, esa es la importancia de los filamentos de anclaje en el soporte del capilar linfático, evitando que colapse. Una vez llegamos, pues el flujo de la linfa va a ir así, va a aumentar en calibre, empezando con el capilar linfático ciego, pasando por los conductos linfáticos precolectores, luego los vasos linfáticos colectores, y ahí estos vasos linfáticos colectores se van a subdividir y van a formar a los vasos linfáticos terminales, que van a formar finalmente a los vasos linfáticos aferentes, que van a perforar el ganglio linfático y van a drenar toda la linfa en él. De manera sucesiva, el ganglio linfático va a drenar en dos conductos linfáticos grandes y terminales, en donde se regresa nuevamente al torrente circulatorio. Esos dos troncos principales o dos conductos linfáticos van a ser el gran conducto torácico y el conducto linfático derecho, que va a tener un menor calibre. De esta manera, pues, se permite, a través de todo este sistema linfático, el flujo unidireccional de la linfa. Como vemos ya, para mencionar cómo se da la apertura de estos colgados citoplasmáticos y se facilita la entrada de la linfa hacia el interior del capilar. Aquí para mencionar en estas dos placas la presencia de esto, lo que señalan las flechas, que vendrían a ser las válvulas, y es que sí, los vasos linfáticos van a tener, al igual que las venas, válvulas que impiden este retroceso de la linfa en los miembros inferiores, más que todo. Y eso lo podemos apreciar de igual forma aquí en los cortes histológicos que vemos en esta diapositiva. La segunda palabra clave pues sería la palabra medusa, para cumplir ahí con lo de la asistencia. Y eso sería, digamos, la totalidad de la charla. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y no sé si tengan alguna pregunta o duda que quieran dejar a través del chat o al chat interno de David o mío. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos por hacer parte de esta charla. Gracias a Juan Sebastián, gracias a David por la revisión de tema tan extensa que han realizado. No sé si los doctores invitados quieran decir algo o tengan un comentario al respecto. O también si tienen preguntas, por favor, en el chat con David o cualquiera de los miembros de la mesa directiva para a ver si las podemos resolver. Muchas gracias para todos. No, muchachos, impresionado. O sea, la verdad, yo tenía como la inquietud de cómo iban a hacer para condensar tanto tema en tan poco tiempo. Pero pues creo que aunque es bastante denso, pues se logró, ¿sí? Eh, no sé, me tomé un atrevimiento que, que, que ojalá les guste o lo aprovechen, ¿sí? Ustedes saben que para mí es muy importante lo que les decía hace un rato, y es que de que entiendan que cualquier problema clínico que tengan, ¿sí? Van a encontrarse cualquier problema clínico que ustedes necesiten, mmm, tiene una base desde las básicas, ¿sí? Por ejemplo, eh, si su merced estaba hablando y pues uno piensa que todo está dicho en histología y no todo está dicho en histología y hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, su mercedes hablaron del pericito, ¿sí? Y hablaron de la reparación vascular en el pericito. Si yo les dijera que hay artículos, y hasta se los puedo mandar ya mismo, que se esté investigando el pericito, porque como es una célula que es del tejido conectivo y que está involucrada en la generación de la reparación de vasos, pero también en la generación de componentes de la matriz, está muy involucrada en la parte de fibrosis, por ejemplo, cuando hay infartos de corazón,
¿sí? Eso por una parte. Y asimismo, como es importante, ustedes lo mencionaron como una célula madre al pericito, también lo están estudiando como un posible blanco terapéutico para lograr hacer reparación del músculo cardíaco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso me parece súper emocionante, ¿sí? Me tomé un atrevimiento y es que me puse a buscar en estos días cuando sabía que teníamos esta charla y cuando me mandaron la presentación, pues yo sé que el tiempo era muy corto para hablar un poco no vamos a hacerlo ahorita, ¿sí? Para hablar un poco del sistema de conducción, ¿sí? El sistema de conducción es un sistema muy complejo desde la parte de vista embriológica y desde la parte de vista